¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Genaro Lozano. Bienvenida, bienvenido a Sin Filtro. 5 meses después de la fiesta en Los Pinos por la apertura sin precedentes del presidente de México a la diversidad sexual, viene la resaca. De septiembre a octubre, apenas en un mes, el odio ha matado a 10 mujeres transexuales y herido brutalmente a una. Estos crímenes se presentan a pocas semanas de que el autodenominado Frente Nacional por la Familia, con apoyo de la Iglesia Católica y del Partido Acción Nacional, movilizara a miles de personas con mentiras para protestar por la iniciativa del presidente Peña Nieto, que busca garantizar derechos a las personas lésbico, gays, bisexuales y trans en todo el país. Los transfeminicidios están al alza en México y con los presentados el mes pasado nos convertimos ya en el primer país del mundo con el mayor número de personas transexuales asesinadas. Por ello, dedicamos la mesa esta noche a este tema, por la urgencia de que se atienda, por la urgencia de hablar de este tema que a poca gente le interesa o entiende y porque es lo justo. Para ello, los bloques de la discusión quedan así. El bloque 1 hablaremos del paraíso amigable al infierno, lo trans de la iniciativa de Enrique Peña Nieto, Ciudad Amigable en Ciudad de México y la reacción conservadora. Bloque 2, propiamente sobre los transfeminicidios, causas del repunte en la violencia, cómo prevenir los transfeminicidios y si hay o no solidaridad, no solamente del movimiento feminista, sino de los demás movimientos sociales hacia las personas trans. Bloque 3 y último de la noche, visibilidad y retos. Explosión de la visibilidad trans, trabajo sexual, ¿qué sigue para la T del movimiento LGBT? Y para empezar la discusión, me da mucho gusto volver a recibir aquí en la mesa de Sin Filtro a Zoe Catalina Redondo Joffrey. Ella es activista, estudiante de psicología, modelo, actriz y colaboradora de Almas Cautivas. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro. Muchísimas gracias por invitarme. Al contrario, bienvenida de nuevo. Gracias, muchas gracias. También está con nosotros nuevamente Jessica Marjan. Ella es defensora de derechos humanos y fundadora de la Red de Juventudes Trans, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. ¿Cómo estás? Muy bien, con mucha intensidad frente a estos días, pero ¿Y cómo no? Aquí presente poniendo el cuerpo otra vez. Muchas gracias. Qué bueno. Nos acompaña también esta noche René Said Nieto Flores, integrante del Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. ¿Cómo estás? Genaro, muchas gracias. Bien, buenas noches. Un gusto acompañarlos nuevamente. Los tres ya han estado en la mesa, por cierto. También de ya, nuevo. gracias. Hace un año. Hace un año. Y nos acompaña también Lilo Arias, colaboradora de Jóvenes por una Salud Integral AC y maestra en Política Criminal. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿por qué no empezamos un poco con... Tú estabas en este día, el 17 de mayo, en Los Pinos, en esta iniciativa que presentó el presidente Peña Nieto, que para muchos fue sorpresiva, audaz. Creo que una de las pocas veces en la que le hemos aplaudido al presidente Peña Nieto a lo largo del sexenio. De esa fiesta, como yo mencionaba, de repente explotan estos transfeminicidios y de repente sale esta ola conservadora y demás. Pero antes de atender ese tema, me gustaría que habláramos un poco, Jess, sobre... ¿Qué era lo trans de la iniciativa del presidente Peña Nieto? Porque no nada más era matrimonio igualitario, había otras cosas, ¿no? ¿Qué había positivo ahí para las poblaciones trans? Ok. Dentro de las propuestas que el Ejecutivo Federal pues llevaba dentro de su paquete, lo importante para la población trans era el análisis de los artículos dentro del Código Civil y dentro de los códigos a nivel federal que pudiesen tener ya sea una redacción discriminatoria, esa era una, y que era importante porque partiendo de no solamente justo el matrimonio igualitario, sino también el reconocimiento de la identidad de género, omitirlo también es discriminación, claro. ¿no? Y también, pues sí estaba la identidad de género, ¿no? En la iniciativa. Ajá, sí. Entonces también era hacer una revisión de eso, era un punto para la lucha de las personas trans que ha sido histórica. Y también el tema de la identidad de género no solamente se llevaba para personas trans a nivel Ciudad de México, sino ya era un asunto federal que podía dar apertura a los demás estados a armonizar su código, ¿no? Entonces... después de esa fiesta y esa fiesta que tenía, pues dentro de un sentido crítico yo podría decir que fue una estrategia más de Enrique Peña Nieto, que si bien fue una iniciativa, pues vemos que su partido lo dejó solo dentro del proceso y que pues así como en Israel nació el término pink washing, ¿no? Así creo que pasó algo así en la Ciudad de México. Nos lavaron el cerebro tras todo el gobierno federal. Tras todos estos sucesos que se están dando en México. Entonces, pues yo creo que sí, como justo dices, ¿no? La resaca es la que estamos viviendo ahora y una resaca de un alcohol muy barato y muy caro. Ya.
A ver, yo sí, y no sé si Zoé coincidas con esto, yo nunca había visto un presidente de México recibir a los activistas LGBT abriéndole las puertas, poniendo muchos temas en la agenda de la discusión, porque no nada más era matrimonio, matrimonio se quedó como en el imaginario y todo el mundo hablaba nada más de matrimonio, pero había muchas más cosas. Claro. Y lo del tema de voltear a ver todos el Código Civil Federal y buscar en todas las leyes nacionales que se eliminara todo tipo de lenguaje discriminatorio, creo que eso sí se está haciendo. No sé si coincidan en que CONAPRED, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, está de regreso después de haberse muerto en el sexenio de Felipe Calderón. Y yo sí veo un compromiso de Alejandra Haas y de la gente que trabaja con ella, como Hernán Gómez, que sí están empujando esta agenda. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, yo creo que efectivamente estamos viviendo una etapa en la que las leyes se están comprometiendo más con las mujeres trans, con las personas trans. Creo también que estamos avanzando en materia legal muchísimo, pero tenemos una laguna social increíblemente grande, en donde sí, efectivamente se celebró una fiesta en nombre del orgullo LGBT en contra de la homofobia. Históricamente una mujer trans habló en Los Pinos, Ari Vera, presidente de la Fundación de Almas Cautivas. Y creo que eso es una buena acción que nuestro Ejecutivo hizo y creo que la acción fue muy noble, fue muy inteligente también. Si fue estratégica, pues fue una muy buena estrategia, no bien pensada, pero lanzada. Y también creo que es importante que nos demos cuenta que tenemos que respaldar las acciones que nuestro señor presidente convocó, porque pues soltó una ola de odio, una ola de odio de la religión que aunada a gente que no tiene la más remota idea de lo que están hablando, están haciendo víctimas a personas indefensas, a personas que no tienen voz, personas que están expuestas en las calles, personas que están expuestas en escuelas, porque también es importante hablar de las infancias trans que están confundidas y también una de las propuestas que nuestro Ejecutivo hizo fue analizar un plan de educación a nivel educativo con estos temas. Con LGBT. Perspectiva de género y de no discriminación, ¿no? Tú como abogada, y que seguramente estudiaste la iniciativa, ¿la parte trans cómo la viste? Me parece interesante porque más allá de homogenizar los códigos locales de los estados, es buscar que esta herramienta que ya se dio para la Ciudad de México, el poder hacer el cambio administrativo y no por medio de un juicio para reasignar mi identidad legal con la identidad de género con la cual me identifico, es importante. Porque actualmente vemos que muchas compañeras de otros estados tienen que emigrar, ¿no? Haciendo gastos intensos para buscar una reasignación. Sin embargo, también hay muchos límites, ¿no? Y que lejos de estar beneficiando, pareciera que buscó, ¿no?, ponernos en pugna a la sociedad civil organizada LGBT, a la comunidad, contra grupos conservadores y religiosos. Sí, yo no sé si coincidan con esto, pero veo en esta reacción conservadora a una pequeña minoría muy ruidosa, ¿no? Ahora al revés de ese concepto de Nixon, ¿no? Una minoría muy ruidosa y que se sabe organizar y que tiene dinero detrás y que está movilizando con mentiras a mucha gente. Pero tú que trabajas en una institución como el Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, que por cierto es pionera en el país, no como institución contra la discriminación, porque ya estaba en la nacional, pero sí pionera en esta ciudad en estos temas que estamos hablando esta noche, ¿no? La Ciudad de México es la punta de lanza de todos estos derechos y aquí Jackie Loasta ha hecho también un trabajo fundamental para poner en la discusión la no discriminación, ¿no? ¿Tú cómo vieron aquí en Ciudad de México esa iniciativa? Una copia de lo que hemos hecho en Ciudad de México. Bueno, ya lo dijiste tú, no lo voy a decir yo, pero efectivamente la celebramos. Sin duda hay que celebrarla. Los está viendo seguramente muchas personas y a mí me gustaría empezar por explicar qué es esto que estamos hablando del reconocimiento de la identidad de género. La gente a lo mejor entiende, y que es lo que se ha vendido, pues que el matrimonio igualitario es uno de los derechos para la población LGBT, para las dos varones gays que se quieren casar, dos mujeres lesbianas, en fin. Pero ¿de qué se trata cuando hablamos del reconocimiento de la identidad de género de las personas? Y eso es muy importante, que la gente que nos ve nos logremos explicar y nos logren entender. Imagínense ustedes que un día llegan a tratar de sacar un crédito a una institución bancaria y les dicen que no pueden hacerlo porque tú
identidad plasmada en un documento oficial como un En acta tu de INE, nacimiento. ¿no? O tu acta de Bueno, ojalá fuera en el INE, porque el documento primigenio de una persona es su acta de nacimiento. Tan pronto una mujer da por alumbramiento a un niño, pues te dan tu acta primigenia, ¿no? Y imagínense que llega uno a pedir a un banco un crédito y no te lo dan porque dicen que tu acta de nacimiento no coincide con tu apariencia, ¿no? Oye, espérame, pues, o sea, no te estoy diciendo que me voy a echar a correr con tus productos, no te estoy diciendo que no te voy a pagar, quiero un crédito. Entonces nosotros en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México hemos llamado a la identidad de género como un derecho llave. Si no es reconocida la identidad de una persona, es imposible que pueda desarrollarse y desenvolverse en la sociedad. Entonces, lo primero que hicimos es en la Ciudad de México, como tú ya lo señalas, desde el 2014, las personas trans, para la gente que nos está viendo, una vez que su apariencia pues no coincide y que así desean hacerlo con su acta de nacimiento, pueden ir al registro civil como cualquier persona, como uno va y saca el acta de nacimiento de su abuelita, o lo que sea, uno va a la ventanilla del registro civil y puede pedir la modificación del nombre por el cual te sientes identificado para que ya coincida tu apariencia y tu sentir, tu vivencia con lo que está plasmado en un documento oficial. Entonces eso es lo primero que me gustaría explicar a la gente, el por qué la identidad de género y su reconocimiento es un derecho llave, porque a partir de ahí ya tendrás tu INE, ya tendrás tu pasaporte, y a eso voy. Ahora que me preguntas, muchas personas se han acercado al COPRED, se acercaron al COPRED personas trans porque en la Secretaría de Relaciones Exteriores se les impedía el acceso a un pasaporte por el mismo tema, por la falta de coincidencia entre su identidad y su acta de nacimiento, porque es uno de los requisitos. Desafortunadamente el Consejo solo tiene competencia en la Ciudad de México, no a nivel federal, pero sí conocimos de muchos de estos casos y además realizamos canalizaciones y gestiones para que esto pudiera suceder, ¿no? Entonces, la iniciativa del presidente y una de las partes muy importantes era decirle a la Secretaría de Relaciones Exteriores que reconociera la identidad de género de las personas trans. Se hizo, hay una publicación en el Diario Oficial de la Federación donde instruye a la Secretaría que eso suceda. Y cómo, es importante destacarlo, los códigos civiles no son competencia federal, sino son competencias locales, él no podría instruir de alguna manera que los estados hicieran este reconocimiento que comenzó en la Ciudad de México, donde sí puede la federación tener injerencia en materia civil en este sentido, en los consulados en otros países, que sin duda es también un tema importantísimo. Es decir, un mexicano que habita en Estados Unidos, por ejemplo, y que es una persona trans, puede ir por su cambio de acta de nacimiento, su trámite administrativo de acta de nacimiento al consulado. Ese es un avance importantísimo y sin duda ese y el del matrimonio y demás, por supuesto que lo celebramos, destacando que la Ciudad de México desde hace ya más de 6 años se reconoce el matrimonio entre personas. Y hay muy buena cooperación también entre Alejandra Haas y Jackie Luar, sin duda, ¿no? hay un trabajo coordinado con mancuerna. PRED, con la PRED, y de siempre, por supuesto, esta coyuntura ha funcionado para unir y estrechar aún más esfuerzos. Sin duda. A ver, la urgencia de esta noche y la urgencia de esta mesa era, sí, qué bueno que está la iniciativa, todos celebramos la iniciativa y lo de matrimonio y todos nos asustamos con esta reacción conservadora, pero había quedado invisibilizada la parte trans hasta que explotaron estos transfeminicidios, ¿no? Y lo mismo quisiera preguntarle a ustedes dos que viven en esta Ciudad de México. Hace, creo que ya un año o un poquito más, se declaró la Ciudad de México como ciudad amigable. Claro. Pero uno de los, o dos de los transfeminicidios más bien que vimos recientemente en el país ocurrieron aquí en esta ciudad amigable. ¿Cómo lo vives tú? Pues mira, yo creo que, como te lo comentaba antes, las personas que lo están sufriendo son personas muy vulnerables. Efectivamente, ¿no? Y además nuestro señor presidente nos unió al grupo de países gay friendly en las Naciones Unidas. Y estos actos incongruentes de injusticia y de limitar el acceso a la justicia a las personas a las cuales son víctimas, se me hace extremadamente risorio. También creo que las niñas que están sufriendo estos transfeminicidios son personas que no tienen una voz y que para el grosso de la población es un ciudadano de segunda clase, una mujer que ejerce el trabajo sexual, que expone todos los días su vida a que cualquier persona sin ninguna razón llegue y la asesine. Como la compañera trans trabajadora que mataron aquí en la calle Insurgentes, ¿no? Por supuesto. Entonces, que llegues a un ministerio público y que la razón del cual asesines a una persona sea porque es trans. Creo yo que estas acciones
de injusticia son incongruentes con las iniciativas que estamos lanzando. Sí. Y con esta declaratoria de ciudad amigable, Claro, ¿no? porque en realidad no es amigable. La Ciudad de México se convirtió en un paraíso trans, en donde hay reconocimiento de la identidad de género, en donde puedes vivir libre y buscar un trabajo digno, ¿no? Y, En las leyes, pero en la realidad... leyes, es lo que te comentaba antes, ¿no? O sea, en el papel suena muy bonito, en el papel se ve bien, pero en la vida real no estamos educados como sociedad para tratar a las personas de manera igualitaria, a respetar a las personas. El trabajo sexual es una labor que yo admiro y el valor que las chicas tienen al salir a exponer sus vidas de esta manera, creo que todos como ciudadanos tendríamos que respetar la decisión que están tomando. Lejos de su identidad de género, bla, 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 creo que lo que les afecta es que las chicas ejercen el trabajo sexual. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras Sí. cosas. Y ellas tienen el mismo derecho al acceso a la justicia que cualquier otro ciudadano, creo yo. ¿Es ciudad amigable? No. El tejido social sigue siendo evidencia de cómo hemos históricamente heredado un sistema que sigue contemplando ciertos cuerpos, ciertas identidades y ciertas formas de expresar tu identidad de género, ¿no? O sea, quienes nos ven, si quieren localizar su identidad de género y que quieren hacer conciencia de cómo vivirse en su identidad de género, pues simplemente pueden hacer este ejercicio, por ejemplo, ¿no? De saberse que al nacer, por tener unos genitales como un pene, les asignaron ser hombres, ¿no? Y se identifican como tal, ¿no? Sin en cambio, las personas trans somos quienes transicionamos, ¿no? Y muy bien lo explica la teórica Judith Butler, ¿no? Que existe una matriz heterosexual que cuando naces con un pene se espera que seas masculino, se espera que seas hombre, etcétera. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en la vida pública, en el espacio público y en el espacio privado, porque estamos viendo que no es que tengamos un manual de qué es ser hombre y qué es ser mujer, sino culturalmente está operando todo el tiempo estas ideas. Y estas ideas son las que constantemente se están manifestando a través de los golpes, a través de las burlas, a través de este acoso constante que llegan a los crímenes de odio. Esto que está pasando en la Ciudad de México y que, repito, no es amigable con las personas trans, y puedo constatar que con las compañeras lesbianas, con los compañeros gays tampoco, pues se puede notar simplemente cuando miras que el acceso a la justicia en las instituciones no es un acceso a la justicia integral, ¿no? Que de pronto las denuncias por discriminación dentro del Código Penal siguen sin operar, ¿no? Nuestros jueces están sin capacitarse, incluso dentro del COPRED, ¿no? Que aunque existe un ánimo conciliatorio dentro de la institución, prescribe y ni siquiera tiene un reglamento integral que pueda definir concretamente en tiempos procesales las formas en las que hay que llevar el proceso, ¿no? Y es ahí cuando encuentras una serie de lagunas, una serie de faltas, que no solamente es tomarse la foto y ya, ¿no? Sino de fondo, el fondo sigue siendo el mismo. Entonces, el tejido social sigue siendo entre el día a día, ¿no? Una compañera trans justo no necesariamente tiene que ser trabajadora sexual para vivirlo, ¿no? Claro que son las más expuestas y no solamente lo decimos aquí en esta mesa, sino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó un informe que en casa igual lo pueden buscar y leer para mirar que es un problema regional e incluso mundial, que son las más expuestas, ¿no? Y son las más expuestas por estar en la calle, por ser perseguidas, por ser criminalizadas. Por simplemente caminar en la Y calle. simplemente, exacto, su aspecto, ¿no? Y es algo importante, el aspecto y cómo nos miran es lascivo en las calles, ¿no? Y eso queda fuera de las instituciones porque no está al alcance. Claro. Entonces, justo en el momento de la agresión, un impacto como 2 balas que atravesaron a la compañera Paola, ¿no? Son la materialización de una cuestión histórica Claro. que hemos venido arrastrando y que no es nueva, Claro. ¿no? Nos queda un minutito de este bloque, pero no puedo dejarlo ir sin preguntarle a Lilo y a René
¿Qué está pasando? Porque yo sí veo un compromiso muy fuerte de las autoridades de la Ciudad de México. He visto que han hecho capacitación también de las policías, he visto que han tratado de llegar también al Poder Judicial y Estefanía Vela realizó un documento muy importante para capacitación de jueces, no solamente en la ciudad, sino a nivel federal también. Veo el compromiso tanto de Miguel Ángel Mancera como Jackie Loast y de la sociedad civil, pero ocurren estas cosas. Ok, el problema ahorita y en el caso de Paola, gracias por retomarlo, es el sistema de justicia penal en el que, al que transitamos. Yeah. Ese, y más importante, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que no concibe a otra persona como ofendido que no sea un familiar en algún grado. En el caso de Paola y de muchas compañeras trans que son expulsadas a tempranas edades de sus hogares y que son olvidadas por completo. En este caso no se ha podido continuar y darle avance al juicio porque no hay ofendida. Porque no hay una parte ofendida. Aunque estamos la sociedad civil organizada, aunque hay compañeras, una de ellas fue una víctima potencial que es reconocida en la Ley General de Víctimas, ante la PGJ de la Ciudad de México no existe. Y por lo tanto, los asesores jurídicos públicos no están pudiendo dar continuidad. Están siendo desechadas sus apelaciones. Entonces, nos vuelve a dejar en una laguna, ¿no?, terrible a las mujeres y a todas las víctimas, Claro. ¿no? Este nuevo sistema. Déjame hacer una pausa, René, y regresando te doy la palabra a ti para que puedas dar En también un una minuto, respuesta. ¿no? Ahí va, pues. Hacemos una muy breve pausa, regresando retomamos este tema y hablaremos ya sobre el segundo bloque, el tema de los transfeminicidios, las causas y demás. No te vayas, esto es Sin Filtro y volvemos después del corte. Muchas gracias por seguir con nosotros en la mesa de Sin Filtro. Estamos discutiendo el tema de transfeminicidios y políticas hacia la población trans del movimiento LGBT. Nos quedamos en este primer bloque, René, con el suspenso de que tú ibas a contestar también sobre esta idea de si somos una ciudad amigable o no. Sí, mira, platicarte que el tema de las fobias LGBT, la homofobia, lesfobia, transfobia, bifobia, no es de la noche a la mañana, no nace de la noche a la mañana. Esto es algo que venimos cargando desde mucho tiempo atrás como sociedad, que hay sociedades, ciudades que lo han impulsado y que han tratado de hacer la diferencia, pues sí, sí lo es. Y me remontaba un poco a mis clases de estas básicas de Derecho, de Geografía, donde pues nos dicen cómo está compuesto el Estado, ¿no? Y pues por ciudadanía, gobierno, territorio, ¿no? Y yo quiero abonar a que en la parte del gobierno pues existen tres poderes, ¿no? El legislativo, el judicial y el ejecutivo. En la Ciudad de México podemos decir que en materia legislativa y en las acciones que hace el gobierno de la Ciudad de México, por supuesto que hay una intención de la consolidación de una ciudad amigable. Existen otros poderes, ¿no? El legislativo, que va de avanzada porque tenemos política legislativa desde hace mucho tiempo. El ejecutivo, la política pública de avanzada también. Y tenemos el Poder Judicial, que es totalmente independiente, ya lo refería Lilo de manera perfecta, ¿no? O sea, lo señaló que el Poder Judicial tiene su independencia y su toma de decisiones, que entonces habría que también incidir en ese sentido de cómo hacerlo. Y hay otra cosa que señala Jessica que me parece muy precisa. El diferenciar que existe este retroceso social, pero existe este avance en políticas públicas. Sí. Y lo decía Zoe también. ¿Cómo le hacemos para disminuir este impasse, esta brecha que existe entre lo social, en lo legislativo, en la política pública? La Ciudad de México, por supuesto, que es una ciudad amigable, ¿no? Que yo te lo decía el año pasado en esta misma mesa, y yo se los decía y se los platicaba. La consolidación de una ciudad amigable no es un punto de llegada, es un punto de partida. Sí. Es el afianzar los compromisos que deben ir hacia adelante. No el día que nos volvimos ciudad amigable, todo el mundo cambió su pensamiento, pues no, ya lo explicaba, viene desde una sociedad arraigada. Que entonces todos los jueces ahora, no, pues hay que jalar también. Entonces que en todos los espacios públicos, no, hay que jalar, ¿no? Entonces, hace un año se declaró la ciudad amigable y hay que seguirla empujando y en eso seguimos, en la consolidación de ese esfuerzo. Sí es ciudad amigable porque solo en la Ciudad de México, del resto de la República existen
clínicas donde se atiende a las personas trans. Existe también porque hay un Centro Comunitario de la Diversidad Sexual, porque hay un COPRED que no hay en ninguna otra entidad de la República, porque aquí ya hay el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. Por eso y por muchas otras cosas más es una ciudad amigable. Los protocolos, la red, la RIATS, en fin, sí lo somos. Que socialmente necesitamos seguir avanzando y que hay homofobia, fobia, transfobia, pues en esta sociedad y en muchas otras. El reto es combatirla y abatir que eso siga existiendo. A ver, vamos a hablar ahora del tema de los transfeminicidios, ¿no? Y las causas de este repunte que experimentamos, de los que conocemos, porque seguramente hay muchos más, pero conocimos mediáticamente de 10 casos, ¿no? 9 que acabaron en la muerte de las personas trans, las mujeres trans que fueron asesinadas, y una muy brutal agresión en Cancún. Tú como experta en procesos criminales, en justicia criminal y demás, ¿qué estás viendo? ¿Qué fenómeno estás viendo que está dando o orillando a que haya este repunte en la violencia de transfeminicidios? Primero, que se ha tergiversado la información. Sí. ¿No? Hablábamos de la propuesta que trajo el presidente, pero cómo la cambió el Frente por la Familia. ¿No? Empezando Por la argumentos- familia. Por ¿no? la familia, exacto. Empezando con argumentos en los que en las escuelas íbamos a obligar a los niños a cambiar su vestimenta, ¿no? Y esto inmediatamente repercute en el pensamiento de las personas que es conservador, ¿no? Que de por sí el verlo en la calle me sorprende, pero ahora que me obliguen a hacerlo me molesta. Y por lo tanto tengo todo el derecho, y ellos me han fundamentado que tengo todo el derecho para decir no, y para cambiarlo y para prohibírtelo, ¿no? Y al final volvemos al nuevo sistema de justicia penal. Está muy endeble y está permitiendo que no solamente casos de feminicidio, sino también delitos no graves pasen impunemente. Por lo tanto, es muy singular que puedes decir, mira, alguien la mató, hubo grabación y no pasó No nada. pasa nada. Yo puedo hacer lo mismo y el joven salió a los 2 días. Claro. Porque hubo violaciones al proceso, ¿no? O no está bien integrada la carpeta. Claro. Jessica, ¿coincides? ¿Es culpa de la narrativa y de las mentiras del Frente Nacional por la Familia? Yo creo que el Frente Nacional por la Familia es como la punta del iceberg de toda una representación social que también ha estado constantemente operando en México, ¿no? De pronto, yo creo que no solamente la cuestión del Frente Nacional por la Familia, sino también pienso que la falta de empatía por parte de servidores públicos, que también hace falta esto, ¿no? Entonces, a la hora de señalar responsables, el Frente Nacional por la Familia es solamente un principio que vino a demostrar que tenemos poca voluntad política, que tenemos mucha política tibia cuando se trata de defender derechos humanos por parte de todo el frente político. Y también miro que las consecuencias tienen alto impacto, ¿no? A nivel regional, la CIDH justo lo menciona, el promedio de vida de una Comisión Interamericana de mujer Derechos Humanos. trans, una mujer trans es 35 años, ¿no? El promedio de vida de un mexicano y de una persona mexicana es de 77 años. Entonces, es la mitad, ¿no? De pronto, ¿qué es lo que causa aquí? Que ese promedio de vida de las personas trans, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sea de 35 años, pues justamente son los crímenes de odio principalmente, seguido por los suicidios, ¿no? Que evidentemente a causa de todos estos discursos de odio orillan a las personas al suicidio, también por la clandestinidad a las que las personas trans se ven orilladas al practicarse cuestiones médicas de manera clandestina, ¿no? Sí. Entonces, toda esta ola, tema de salud, ¿no? toda esta ola de violencia justo se repercute en las instituciones, porque al final son mismas personas de la sociedad que en un ejercicio jurídico y que de poder, pues están operando dentro de las instituciones, pero al final son parte de la sociedad. Entonces, justo o por ejemplo, el Ministerio Público que no integra bien una carpeta, que no hace bien una carpeta, pues también no solamente, él por ejemplo, sigue siendo una cuestión administrativa, ¿no? Una cuestión administrativa que le compete a Miguel Ángel Mancera, ¿no? Y que bien no ha podido ni siquiera resolver. Incluso ni siquiera tenía que ver precisamente con el juez, ¿no? En el caso de Paola. Claro. Y en el caso de Alessandra, insisto, sigue siendo... No pasaron ni 15 días
para que ocurriera otro crimen de odio en la Ciudad de México. Y bien lo decía las compañeras trans dentro del 20 de octubre, ¿no? No somos infiltradas, somos trans y estamos emputadas. Y Claro. creo que así, con esas palabras fuertes de las compañeras que también nos unimos a ese grito de rabia, es como estamos ahora, ¿no? Y yo coincido contigo. Pero a ver, entonces ya que hay dos causas, ¿no? El endeble sistema de justicia penal nuevo, la narrativa del Frente Nacional por la Familia. ¿Qué les parece la reacción de la Iglesia Católica? Y te pregunto a ti, el llamado de Norberto Rivera a orar por los transfeminicidios. Pues mira, yo creo... Después de que lo criticaron en redes sociales, mucho. Pues mira, yo creo que en el tema de religión estamos basando un discurso de odio en leyes que se escribieron cuando se estaban integrando las poblaciones, donde el principal objetivo de escribir estas leyes era la reproducción y la creación de nuevos seguidores a estas religiones. Yo creo que ahora el pedir por las personas muertas es un tanto, sin sonar exagerada, hipócrita. Cuando desde tu... Completamente hipócrita. Cínico. Cuando te la pasas difundiendo un mensaje de odio y que creo que esto va más allá de la religión y creo que esto tiene que entenderse desde cada individuo. Uno entiende lo que quiere entender y escucha lo que quiere escuchar. Entonces, yo creo que debemos de dejar de escuchar este discurso de odio, dejar de alimentar más este odio que estamos generando y decir, no es correcto que una persona transgreda un género. Yo creo que lo correcto es respetar a las personas. Creo que lo correcto es no generar odio para después tener que andar pidiendo disculpas. Yo creo que el señor Norberto, que se merece todo mi respeto, tendría que aprender a respetar a las personas y tendría que aprender a dejar de difundir odio y se evitaría la pena de estar pidiendo piedad por las mujeres trans, que además es peor que las drogas para ellos. Ser una mujer trans es ser peor que una droga o que asesinar o el simple hecho de buscar tu felicidad. Al parecer les afecta demasiado en sus leyes frágiles que una minoría puede llegar a afectar. Yo diría que simplemente se remita a Norberto Rivera a hacer su trabajo, porque lo que él hace es un trabajo. Claro. Y su trabajo es difundir la palabra de amor de Cristo, que es lo que no está Y haciendo. que no ¿no? puede meterse con el Estado, por supuesto, porque este es un Estado laico. Sí. ¿no? Bueno. Sí, claro. A ver, ¿qué hacemos? Antes de preguntarles, quisiera preguntarle a Lilo y a René la parte de cómo prevenir los feminicidios, pero antes quería preguntarle otra vez a ustedes dos. ¿Si han sentido solidaridad? ¿Si han sentido que todos los demás movimientos han estado emputados, como tú usaste la palabra, por los transfeminicidios? ¿Han visto a las feministas sumarse a las mujeres trans con estos transfeminicidios? Porque yo me acuerdo en abril, en esta marcha de la primavera, que fuimos muchísimas personas a protestar contra los feminicidios de la Ciudad de México, había muchas mujeres trans. Sí. Y ahora en esto, no sé si se han sentido acompañadas o se han sentido solas. Sí, pues primero que nada nos sentimos con miedo, ¿no? Salimos de espacios seguros como este y evidentemente en las calles sentimos el miedo, el frío, no necesariamente porque seamos o no trabajadoras sexuales, ¿no? Porque evidentemente allá afuera la violencia continúa y que también continúa esa empatía, ¿no? Y que creo que también esos son los espacios que rescatamos, que no necesariamente están en las instituciones, ¿no? Porque las instituciones, al final de cuentas, están operando desde una obligación, ¿no? Pero la sociedad civil organizada está operando desde la empatía y desde las formas en las que estamos tejiendo un nuevo tejido social. Y creo que muchas compañeras, como el Centro de Apoyo a las Identidades Trans, ¿no? Con las compañeras Rocío, la compañera Cassandra, pues estuvimos incluso en el Ministerio Público, ¿no? Y dentro de esta, también compañeras de colectivas feministas, ¿no? De colectivas feministas sí han estado presentes desde diversas formas, ¿no? Algo que fue muy fuerte, es muy fuerte mirar que a veces pareciera que tenemos una distancia abismal entre los diversos contextos de personas trans, ¿no? Porque existimos personas trans que sí fuimos apoyadas por nuestra familia, que pudimos tener acceso a muchas otras cosas como educación, etcétera, pero también nos vemos reflejadas y empezamos a generar empatía desde un sentido colectivo con las compañeras desde el trabajo sexual, que también han generado ellas propiamente estrategias de seguridad, ¿no?
con compañeras feministas que también ellas han tenido estrategias de seguridad, de defensa personal, estrategias de seguridad también, de otras formas de denuncia, de otras formas de vigilar la seguridad De y reportarte apelar, dónde y de estás. reportarte, ¿no? Sí. Y también incluso con medios que han sido también parte importante aquí, porque no es lo mismo difundir la nota con hombre vestido de mujer o travesti, que es un error, ¿no? Es horrible porque es un doble asesinato, ¿no? O sea, las personas trans a veces es tan difícil entender que no hay que suponer la identidad de una persona, hay que preguntar. Y si esa persona fue asesinada por esa causa, incluso tenemos una obligación por nosotras, tener una vida, que sí podemos tener una voz. Y es ahí donde remito que si estamos teniendo una voz, así como las compañeras feministas se han unido, no solamente basta decir yo no discrimino, sino también es yo cómo puedo intervenir y yo cómo puedo hacer, ¿no? Claro. ¿Tú has sentido solidaridad también? Pues mira, yo creo que dentro del colectivo en general, no solo con las compañeras feministas, creo que dentro del colectivo hay mucha individualidad, bastante. Creo que cada quien necesita su momento de atención con cada caso. Y creo que este tipo de situaciones en las que nos encontramos nos invitan a olvidarnos de nuestra individualidad y unirnos como colectivo. Creo que sí, efectivamente, todos nos preocupamos por una misma causa, pero vamos jalando por listones separados, ¿no? Entonces, yo creo que si todo el colectivo y diferentes fundaciones, asociaciones, nos quitáramos de encima la rivalidad y la lucha de intereses, podríamos avanzar muchísimo más y podríamos esclarecer estos casos que han quedado impunes juntas, con el colectivo en general. Ahora, ¿cómo lo hacemos para prevenir los feminicidios? Y te empiezo preguntando a ti, Lilo. Yo creo que haciendo buenas integraciones en las investigaciones, incluso platicábamos con varias compañeras que se buscaría, ¿no? Se crean estos programas de C2 o focalizar cerca de las áreas donde hay trabajo sexual de compañeras con el fin de identificar verdaderamente y dar un seguimiento a aquellas personas que pretendan, ¿no?, atacar a una compañera. Que se sensibilice realmente a ministerios públicos, a policías de investigación, para que cuando lleguen con una compañera no vengan con este prejuicio y este estigma y pues den un medio servicio, ¿no? Eso como por un inicio y en su momento, ¿por qué también no crear el tipo penal de transfeminicidio? Porque no es lo mismo que un feminicidio. Tiene sus características, no es solo por una cuestión de género, sino por una cuestión de ideología. O sea, son crímenes hermanos, pero no son Pero no son lo mismo. Ok. Sí. Mira, yo siempre he dicho que cuando nos miramos al espejo y vemos que los problemas del de enfrente no son tan diferentes a los nuestros, unos por una cosa, otros por otra, en ese momento, diría Jessica, hacemos empatía con las personas, ¿no? Y el trabajo para sensibilizar es muchísimo, es muy grande y hay que abatir esta brecha social y cambiar conciencias. Lo que queremos es que la gente que nos está viendo, que reflexione y que hagamos empatía con lo que estamos viviendo, que es un problema de violencia en el país generalizado y decir, bueno, es que yo puedo estar en los zapatos de esa persona, ¿no? Pero no vamos a avanzar en esto si no encontramos medios aliados como este espacio, el tuyo, porque ya lo decía Zoe, o sea, y también lo decía Jessica, es impresionante. COPRED sacó un pronunciamiento sobre el tema de cómo los medios de comunicación se referían a las víctimas trans, y es gravísimo lo que encontramos, o sea, refiriéndose a ellos como varones cuando o sea, no le basta al reportero más que ver la apariencia, pues, de las personas y saber que son mujeres, ¿no? O sea, no necesitas otra cosa más que referirse a ellos de esa manera. Entonces, pero no podemos avanzar en medios, avanzar en sociedad si seguimos teniendo discursos de odio como los que propaga el Frente Nacional por la Familia y diversas iglesias, Genaro. No nada más, déjame decirte que no solo es la Iglesia Católica, sino hay otras muchas iglesias cristianas, demás, que están propagando este discurso. Y ahora que yo pienso, no, tú te refieres que se detona y que sí, pues, o sea, acrecenta desde el 17 de mayo, pero desde principios de febrero el Frente Nacional por la Familia presentó su iniciativa para el artículo 4 y desde ahí vino la película Pink y mil cosas más que han venido acrecentando este discurso de odio. Y entonces no es que no hayan existido pensamientos asesinos o transfeminicidas antes, ¿no? Sino que encuentran cabida, se anidan esas personas conservadoras y
y que tienen esos pensamientos una vez que escuchan esos discursos de odio y que se sienten respaldados por estas personas. Entonces necesitamos medios de comunicación aliados y dependencias que a nivel de su competencia, a nivel federal, puedan revisar qué está pasando en los medios de comunicación impresos, notas periodísticas, porque no podemos llegar a este tema de la sensibilización a la gente si no pasamos por estos procesos como los medios de comunicación, como la justicia, como el gobierno. Y la invitación a la gente es hacer empatía, sin duda. Y campañas, ¿no? Necesitamos también campañas nacionales. Digo, está todavía pendiente la campaña nacional del CONAPRED, Sí. Que en teoría el presidente prometió el 17 de mayo. Entiendo que ya están a punto de sacarla. La Ciudad de México ha hecho muchísimas campañas de prevención en todos lados, ¿no? La primera campaña trans en 2014 a nivel país y seguro a nivel Latinoamérica de personas trans, maravillosa campaña. Y vamos a seguir haciendo más. Pues. Que se ha hecho en el metro, se ha hecho en transporte público. Eso no logra abatir y cambiar las conciencias, pues, pero esos intentos se deben seguir haciendo, ¿no? Claro. A ver, ahora un poco para empezar a discutir lo que sigue en el siguiente bloque, que va a ser un poquito más corto. Quisiera preguntarles, hubo una campaña reciente, esta campaña de Sí Acepto, ¿no? Una campaña que se hizo a través de sociedad civil, con apoyo también del CONAPRED y también con apoyo de varias personas interesadas en este tema del matrimonio igualitario. Una campaña que dieron unos anillos de plástico, color naranja y demás, pero yo la empecé a seguir yo no estaba en México, estaba cubriendo lo de las elecciones de Estados Unidos, no pude ir, yo sí quería ir, pero veo la mesa y veo a hombres y mujeres gays y no veo una persona trans. Claro. ¿Qué pasó? Sí fue. A ver. Bueno, sí hubieron varias invitadas trans. Ajá. Pues mira, yo creo que es el mismo discurso de siempre, ¿no? Los movimientos abanderados por la comunidad gay en nombre de las mujeres trans. Incluso en la visibilidad en los medios, ¿no? El papel de una actriz para un papel trans lo hace un hombre o una mujer fingiendo ser una mujer trans. Entonces yo creo que eso es algo que ha pasado durante muchísimo tiempo, ¿no? Diferentes movimientos Invisibilidad. abanderan el movimiento trans cuando no debiera de ser. Sí hubieron mujeres trans invitadas. Pero ninguna habló. Pero ninguna habló. Pues me parece que las personas que organizaron Sí Acepto, pues más bien creo que ese mismo día se llevó a cabo una conferencia de prensa a medios para también visibilizar cuáles habían sido los avances sobre los transfeminicidios, ¿no? Y creo que ahí se notaron las prioridades, ¿no? De pronto sabemos que no es que sea más importante o no el matrimonio igualitario, ¿no? Sino que de pronto el Sí Acepto no incluía las vidas de mujeres trans. Claro. Entonces, cuando ese Sí Acepto no incluye la vida de mujeres trans, entonces es ahí cuando justo mujeres trans, hombres trans, no van a estar, ¿no? Que si no hubiera habido esta explosión de transfeminicidios, pues entonces sí, claro, vamos todos y sí acepto, pero yo sí acepto un país en donde no haya transfeminicidios, ¿no? Claro. Por eso lo puse en Twitter. Vamos a hacer una pausa rápida y regresando retomamos el tema de visibilidad y retos para el movimiento LGBT y en específico para el movimiento trans. No te vayas, esto es Sin Filtro y volvemos después del corte. Gracias por seguir con nosotros. Es el último bloque de la noche y el más rápido de todos. Tenemos 14 minutos de programa, entonces quiero pedirles que seamos un poquito más breves en nuestros comentarios. Quisiera empezar preguntándoles, a ver, el movimiento LGBT nace el moderno, ¿no? Digamos, nace en la década de los años 60 con esta revolución de Stonewall, patrocinada o, digamos, protagonizada por una mujer transexual, Claro. Silvia Rivera. Y desde entonces, desde que el movimiento Una Mujer Valiente que le dice a la policía de Nueva York, no me discrimines, yo estoy chida, no me toques ando chida, literal, estoy aquí chupando una chela, me estoy divirtiendo, no estoy violando la ley y se rebela en un acto de valentía contra la policía, de repente se nos olvidó la T. Y de repente nada más el matrimonio gay, de repente nada más las mamás lesbianas y de repente los temas trans han quedado detrás. Y al mismo tiempo, y esta mesa es un ejemplo de ello, esta mesa ha tenido 5 mesas dedicadas a lo trans. Una mesa dedicada solamente con mujeres trans, una mesa solamente con hombres trans. Como nunca antes en la historia de la Micha acaba de tener también un programa sobre los transfeminicidios. Por todos lados hay cada vez más visibilidad, ¿no? En las calles yo veo a niños y jóvenes y personas trans. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo hacemos para hacer que esta visibilidad que ya explotó y que está por todos lados se convierta en un objetivo prioritario para el movimiento LGBT? Pues mira, yo creo que, como tú lo comentas, Genaro, es momento de reconocer lo que grandes mujeres y hombres trans han hecho en
en la historia. En mi caso personal, yo reconozco y admiro la labor que una compañera, Alejandra Bogue, que es una gran amiga, una gran actriz, ha inspirado, incluso a mí me ha inspirado el día de hoy. Estoy feliz de colaborar con ella. Creo que es momento de reconocer esa labor y que nosotras nos empoderemos y nos demos cuenta que es nuestro momento, es momento de demostrarle a la gente que somos amigables, que nos han satanizado durante décadas, no hemos sido, como te lo decía, ciudadanos de segundo nivel, cuando en realidad vemos personas que no lo somos, ¿no? Creo que es momento de que como colectivo trans nos unamos y le demostremos a la sociedad que somos un colectivo unido, que somos personas productivas para la sociedad. Creo que es momento de que nosotras mismas nos quitemos todas esas etiquetas que nos han puesto durante décadas. Y es momento de avanzar, es momento de ser nosotras mismas, es momento de tomar el nombre trans y estar orgullosas de serlo, de jamás arrepentirnos de ser quienes somos y jamás pedir disculpas por ser las personas que somos. Claro. Jess. A mí me parece que es un punto importante mirar que actualmente estamos frente a un sistema necropolítico, ¿no? Que actualmente lo que se está ofertando son muertes y que cada vez estamos perdiendo más sensibilización ante esas muertes, ¿no? Y hay que reconocer que hay vidas que están importando más que otras, ¿no? Me llamaba mucho la atención un cartel de una compañera que decía: las vidas trans no somos desechables, ¿no? Y ese es un mensaje claro, ¿no? Porque allá afuera, así me llame, te estoy pidiendo que me nombres mujer, ese es un punto importante y eso es algo que respeta mi vida, ¿no? La ciudadanía no solamente es la identidad, la ciudadanía se ejerce en distintos ámbitos y es hora de que las personas trans estamos retomando este momento histórico y que justo necesitamos personas aliadas que respeten nuestros espacios y a la vez que nos acompañen cuando necesitamos ser acompañadas, ¿no? Y algo tan fuerte y tan claro como lo que fue Stonewall es que fue una mujer trans migrante, ¿no? Y que también eso tiene que ver con que no solamente somos mujeres trans en ciertos espacios, sino estamos en todos lados, ¿no? Y que nuestra voz no es una voz que necesita ser tutelada. Las personas trans tampoco necesitamos que nos digan qué hacer con nuestra vida, porque si alguien sabe qué hacer con la vida trans, son las personas trans, ¿no? Y justo quiero hacer una invitación a todas las personas para que vayan a ver al Centro Cultural España, Lo que se ve no se pregunta, ¿no? Que va a estar desde octubre hasta febrero y donde pues tuve oportunidad también de estar cerca de la exposición, de la curaduría de la exposición, justo mirando estas perspectivas trans, donde estamos rescatando y acercando a la gente a la historia del movimiento trans. Y para todas las personas trans que nos están viendo, voy a impartir un taller sobre derechos humanos para personas trans y estrategias jurídicas y sociales en el Centro Cultural España el 8 y 9 de diciembre. Las inscripciones están abiertas y pues nuestra voz justo está llamando otras voces, porque la voz trans también es la voz de las personas indígenas, también es la voz de defensa del territorio, también es la voz de estas teologías de la liberación que no necesariamente están las teologías que estamos viendo que son de crueldad, ¿no? Las lógicas de crueldad deben de acabar y si van a acabar, pues debemos de ser creativos. No hay recetas. Las recetas es acercándonos y estando en un foro como este, convocando y asistiendo, poniendo el cuerpo. Claro. A ver, y ahora en los pocos minutos que quedan, y quiero meterlo rapidísimo porque hay que hablar de eso, en la Ciudad de México se está discutiendo el tema del trabajo sexual a nivel de la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? En la Asamblea Constituyente. Trabajo sexual que por mucho tiempo ha estado casi de manera inexorable vinculado a las personas trans, ¿no? Porque en muchas ocasiones, porque en ejercicio de su libertad desean ser trabajadoras sexuales, en otras porque es lo único que les queda, ¿no? Como pasa en general con el trabajo sexual. ¿Cómo tenemos el tema del trabajo sexual en la Ciudad de México? Híjole, es que legalizarlas sería también someterlas a privarlas, ¿no? De su libertad y la capacidad de elegir cómo quiero trabajar. Pero creo que matar a una mujer no es solamente privarla de la vida, es negarle un acceso a un trabajo digno. No, muchas de nuestras compañeras tienen que llegar al trabajo sexual
porque no encuentran espacios amigables donde las contraten, porque no todas tienen un passing para que no sean identificables. Pero en cuanto el contratador, la contratadora lo observa, es, bueno, muchas gracias. Aunque tengas todo el perfil, tenemos compañeras profesionistas, las cuales no están encontrando trabajo y están pensando en dedicarse al trabajo sexual, un trabajo que las pone en todo un peligro. Claro. ¿Cómo lo hacemos con el trabajo sexual? ¿Qué hay que hacer con el trabajo sexual? El trabajo sexual, evidentemente, convocar a las compañeras que ejercen trabajo sexual para saber que ellas pongan sus condiciones, ¿no? En el sur, justo sigo a una compañera que es georgina, y algo que también coincidía con Alesana era como ser trabajadora sexual es algo digno que se tiene que llevar con las condiciones dignas y con los límites que las compañeras también compartan, ¿no? La autoridad debe de estar bajo las condiciones de las compañeras trabajadoras sexuales, que son las que ofertan su cuerpo, no al revés. No al revés. Yo creo que en el tema de trabajo sexual no queda más que respetar quienes así lo decidan y que no sea la única opción laboral que las chicas tengan. Creo que merecen tener una gama amplia en donde veamos una mujer trans en el banco, donde veamos una mujer trans en el súper, donde veamos una mujer trans empoderada en los medios de comunicación, en donde veamos una mujer empoderada en las aulas, impartiendo clases. Yo creo que tiene que haber más opciones. Por el momento vivimos una sociedad en la que no les da mucho donde elegir, como lo comentaba Jess hace un momento. No todas tuvieron la misma fortuna de ser apoyadas por su familia, no todas tuvieron el acceso a la educación, pero creo que todas tienen que tener derecho a más opciones. Claro. Creo yo. René. Creo que principalmente el Estado tiene que comprometerse a garantizar no discriminación a las personas trans en general, como un gran paraguas, para que entonces en educación, en empleo, en vivienda, en salud, las personas trans puedan ingresar a cualquiera de estos derechos, sin duda. Y entonces eso nos va a ir permitiendo darle opciones laborales a las personas trans cuando son orilladas habrá quienes así lo decidan, pues, y para quienes así lo decidan hay que dignificar el trabajo y darles condiciones de seguridad, sin duda. O sea, qué bueno que estamos frente a la posibilidad de discutirlo en la Constitución de la Ciudad de México, pero son esas dos cosas. ¿Cómo abres el abanico de gama de posibilidades sociales? Que déjeme decirte que el año pasado, el 13, que tú bien lo sabes, Genaro, el 13 de noviembre fue, ahora que hablábamos de la visibilidad, el jefe de gobierno lo declaró como el Día de las Personas Trans en la Ciudad de México, que por ahí se empieza con la visibilidad. Hay quienes dicen que no es una acción sustantiva, pero la visibilidad empieza por ahí. Y una de las instrucciones que dio el jefe de gobierno es que todos los programas sociales se incluyeran las personas trans, personas adultas mayores, en infancia trans, y eso es muy importante. Y quiero ahora con infancia, terminar rapidísimo, el mismo Tribunal de Justicia que hoy tiene en sus manos estos casos, fue el mismo que de manera extraordinaria en 2015 entregó a una niña de 8 años su acta primigenia de identidad de género. Padrísimo. Claro. Pues les agradezco muchísimo, quedan muchos temas pendientes. Yo le diría a la gente que si no tienen una amiga o un amigo trans, se están perdiendo de tener una amistad además de muy divertida, una amistad muy humana y de ser empáticos con el género humano como tal. Sí. Muchas gracias, René. Muchas gracias, Zoe. Muchas gracias, Jessica. Y me da mucho gusto volverlos a ver y bien. ¿Sí? Y muchas gracias, Lilo, por esto. Gracias. Esta mesa de Sin Filtro nació un domingo 28 de octubre del 2012 con 6 estudiantes moderados por mí. En esta mesa estaban Antonio Tolini, Gisela Pérez de Hacha, Jorge Galván, Marco Vinicio Bárcena, Jorge Pérez Olea y Daniela Higuera. 4 años después, Sin Filtro le ha dado voz a más de 600 invitados, visitado 8 estados de la República. 4 años después, la comunidad de Sin Filtro ha crecido y se ha fortalecido. Hoy la opinión de los universitarios se toma mucho más en cuenta en los espacios de esta misma televisora, de Foro TV, en otros programas de Foro TV y en los de otras televisoras que siguieron el ejemplo de Sin Filtro. 4 años después, el compromiso de Foro TV continúa, darle voz y libertad de expresión a quienes pasan por esta mesa cada domingo. Esta noche le agradezco a todo el equipo que ha hecho posible Sin Filtro a lo largo de estos 4 años. A mi productor Bernardo Enciso, a Juan Trejo, a camarógrafos, realizadores y también a Leopoldo Gómez y a Otoniel Ochoa por su compromiso con la libertad de este espacio. También, por supuesto, agradezco a los panelistas originales y a todos y a cada una de las personas que han pasado por esta mesa, pero especialmente a ti, que nos has seguido con el privilegio de tu mirada y tu crítica. Gracias, muchas gracias por estos 4 años. Sin Filtro sigue al aire y mi compromiso con los universitarios es hoy más firme que ayer, pero menor que mañana.
Te espero aquí la próxima semana en una nueva emisión y nuevamente muchas gracias por habernos acompañado esta noche y las que siguen. Bravo. Sí.